Muy buenos días, que el Señor les bendiga en esta mañana. Es un gusto poder saludarles una vez más en su programa Una Conexión con Dios. Mi nombre es Josué Rodríguez, actualmente obrero local de la Iglesia Arca de Noé de las Asambleas de Dios, y una vez más tengo el privilegio de dirigirme a ustedes para poder hablar acerca de la palabra de Dios. Y el día de hoy quiero compartir un mensaje que creo que va a generar un impacto en nuestras vidas. Es basado en la historia, en una de las tantas historias que podemos extraer del pueblo de Israel, pero que sin duda alguna tiene aplicación práctica para nuestra vida hoy en día. Así que el día de hoy vamos a hablar de tres cosas que suceden en nuestras vidas y que de alguna forma influyen en nuestro caminar con Dios. Tres palabras claves que vamos a mencionar el día de hoy. Número 1, victoria. Número 2, derrota. Y número 3, restauración. Sin duda, este es uno de los tantos patrones que se repiten en la historia del pueblo de Israel. Y voy a tomar el ejemplo de una de las tantas escenas que acontecieron en el Antiguo Testamento con Israel, y lo vamos a traer el día de hoy a nuestras vidas. Si está en su trabajo, si está en su casa, si está en la oficina, le voy a invitar a que vaya conmigo al libro de Josué en el Antiguo Testamento, al capítulo 6. En el capítulo 6 leemos lo siguiente: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Creo que ya conocemos la historia que estamos leyendo. Recordemos que después de la muerte de Moisés, él había comisionado a un nuevo líder, que en este caso era Josué. Josué se levanta como el sucesor de Moisés y tiene la responsabilidad de guiar al pueblo de Israel, de guiar a los ejércitos de Israel para tomar conquista de la tierra que Dios les había prometido. La campaña de conquista no era algo de un día para otro. Ellos tenían que llevarla a cabo sistemáticamente, de modo que atacaban primero a un pueblo y luego iban al siguiente. Pero la orden de Dios era tomar toda la tierra prometida, tomar posesión de toda la tierra y no dejar pueblo alguno. En esta ocasión, el pasaje que acabamos de leer nos habla de una de las más grandes ciudades a las que ellos tenían que enfrentarse. En este caso, la ciudad de Jericó. Si nosotros leemos un poco de la historia de Jericó, nos vamos a dar cuenta de que era una de las ciudades más fortificadas, o mejor fortificadas en la antigüedad. En la Biblia encontramos, por primera vez se menciona en Números 22:1, pero hay algo muy interesante acerca de las murallas de Jericó, y es que estas murallas abarcaban alrededor de 4 hectáreas de terreno, por lo que mucha gente vivía alrededor de las murallas. Estamos hablando de una de las ciudades mejor fortificadas, pero en ese momento Israel recibe la orden de atacar a esa ciudad. Tenían que tomar posesión de esa ciudad. Estamos hablando de atacar una de las ciudades mejor preparadas, mejor fortificadas de la antigüedad. Sin embargo, sabemos que Josué, sus líderes, sus ancianos y todo el pueblo sabían en qué Dios habían creído, y por lo tanto tenían la confianza de que Dios iba a estar con ellos. Así que Dios les ordena hacer algo totalmente inusual, algo totalmente ilógico. Y la orden era que durante 6 días ellos tenían que dar vueltas alrededor de la ciudad y simplemente no tenían que atacarla, simplemente tenían que marchar alrededor de la ciudad, y al 7º día tendrían que dar 7 vueltas. Y durante ese momento el Señor les iba a ordenar lo que tenían que hacer, y ciertamente la ciudad iba a ceder, iban a ser entregados en sus manos, y ellos sí podían pasar a tomar posesión de la ciudad. Sin duda alguna, esta iba a representar una de las victorias más grandes para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y de hecho la recordamos hoy en día como una de las victorias más grandes. Así que si continuamos leyendo ese capítulo 6 de Josué, nos vamos a dar cuenta de que en efecto Josué, sus líderes, los hombres de guerra, hicieron caso al mandato del Señor, y dice la palabra de Dios que
Josué habló al pueblo, habló a los 7 sacerdotes y llevaron las 7 bocinas de cuerno de carnero y pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Y la palabra dice que los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas y la retaguardia iba tras el arca. Y mientras las bocinas sonaban continuamente. Y luego encontramos que en el versículo 10, Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Y luego, si continuamos leyendo, nos vamos a dar cuenta de que el pueblo siguió al pie de la letra lo que el Señor les había mandado. Cuando se llega el momento, ellos empiezan durante el primer día y dan la primera vuelta, y así sucesivamente hasta llegar al 6º día. Pero algo ocurre en el 7º día. En el versículo 15 leemos que al 7º día ellos se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Lo demás es historia. Esta es una de las victorias más increíbles que el pueblo de Israel pudo haber tenido en la antigüedad. Estamos hablando de una de las ciudades fortificadas más poderosas en aquel entonces. Ciertamente nosotros en nuestra vida espiritual tenemos victorias. Yo estoy seguro que así como yo, ustedes también han tenido victorias en nuestras iglesias, en nuestra familia, en nuestros negocios. Llegan momentos en los que disfrutamos de la victoria. La palabra nos dice a nosotros de que hay un tiempo para reír, pero luego también en el libro de Eclesiastés añade y dice que hay un tiempo también para llorar. Y cuando leemos la historia de Israel nos damos cuenta de que algo sucedió. Después de que Israel tuvo esta victoria, sucedió algo terrible en el pueblo de Israel. Y nos vamos a adelantar hasta el capítulo 7 de Josué. Después de tomar Jericó, el pueblo de Israel, dirigido por Josué, tenían que seguir marchando en su campaña de conquista. Y el pueblo que seguía a Jericó era un pueblo pequeño, nada comparable con Jericó. Este pueblo se llamaba Jai, era un pueblo de unos pocos miles de habitantes, y Israel tenía que tomar posesión de esa tierra. Así que después de Jericó, dice la palabra de Dios que Josué envía hombres desde Jericó a este pequeño pueblo que se llamaba Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: suban y reconozcan la tierra. Y ellos obedecieron y subieron y reconocieron la ciudad de Jai. Entonces dice la palabra en el versículo 3 del capítulo 7 que luego regresaron a Josué y le dijeron: Josué, no tiene que subir todo el pueblo, sino que suban 2,000 o 3,000 hombres y tomarán Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. El pasaje que acabamos de mencionar es uno de los pasajes más vergonzosos para el pueblo de Israel, porque después de haber derrotado una ciudad como Jericó, una ciudad fortificada, una ciudad grande, una ciudad que con solo sus muros les metía temor a los ejércitos enemigos, ellos tenían que avanzar a un segundo pueblo, que era el pueblo de Jai. Pero dice la palabra que acabamos de leer en el versículo 3, que cuando fueron a atacarla, simplemente salieron huyendo, porque los de Jai fueron tras ellos, los persiguieron. Y no solamente eso, dice el versículo 5 que los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Estamos hablando de una de las derrotas más vergonzosas para el pueblo de Israel. Pero la pregunta que surge en este momento es: ¿por qué después de una victoria tan grande, tan poderosa, sucede esto? ¿Por qué un pueblo pequeño que no era como el de Jericó persiguieron a los israelitas y los derrotaron? ¿Por qué aconteció esto? Y es que nosotros nos vamos a dar cuenta de que en la vida espiritual, en nuestra vida como cristianos, a veces sucede eso. Después de haber tenido una victoria grande, después de haber logrado algo grande en nuestra vida, por lo general
vienen ataques del enemigo y a veces vienen derrotas. La derrota no es algo ajeno a nuestra vida, es algo que sucede. La pregunta es, ¿por qué vienen las derrotas? ¿Cómo afrontamos las derrotas? ¿Cómo superamos esto? En el caso de Israel había acontecido algo. La derrota que estaban pasando por ese momento no había venido producto de la casualidad o simplemente porque Dios ya no estaba con ellos. Algo había acontecido. Hay una clave para entender esto, y es que en el versículo 16, cuando Israel atacó a Jericó, el Señor les había dado una orden. En el versículo 18 del capítulo 6, cuando ellos atacaron Jericó, la orden era la siguiente. Escuchen. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. La orden, cuando atacaron a Jericó, era la siguiente. Ellos tenían que atacar la ciudad y tenían que destruir totalmente todo. Y no tenían que tomar nada de los despojos de Jericó para guardarlos para sí mismos. La orden de Dios era destruirlo todo. Solamente podían guardar la plata y el oro y los utensilios de bronce y hierro, porque esos podían utilizarlos para luego consagrarlos a Jehová y que entraran al tesoro de Jehová. Pero no podían tomar asuntos personales, no podían tomar de los despojos de Jericó. La orden era destruirlo todo. Pero ojo, alguien del campamento de Israel desobedeció a esta orden. Y esto llevó a la derrota que luego sufrieron en Jai. En el capítulo 7, versículo 1, encontramos la clave. Y dice ahí, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, cuando fueron a Jericó. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Estamos hablando de un solo hombre, entre 40,000 hombres. Pero este hombre, llamado Acán, en el momento en el que atacaron a Jericó, dice la palabra en ese versículo 1 del capítulo 7, que había tomado del anatema y lo había llevado al campamento de Israel. ¿Cuál es la verdad que quiero ilustrar con esto? En el caso de Israel, había un pecado oculto, había una desobediencia. En primer lugar, una de las cosas que nos llevan hacia la derrota es la desobediencia. En primer lugar, la desobediencia a la palabra de Dios, la desobediencia a sus designios, la desobediencia a nuestra autoridad. No hay una cosa más terrible como la desobediencia, porque al final eso conduce a la derrota. Pero luego, número 2, había un pecado oculto. La palabra de Dios dice que si nosotros confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Pero el que encubre su pecado no prosperará. Y esto es lo que había sucedido. Uno de los varones de Israel había tomado de los despojos de Jericó y lo había llevado de forma encubierta al campamento, y esto había provocado la derrota vergonzosa de Israel cuando fueron a atacar a Jai. Ahora, viene aquí la pregunta entonces. ¿Acaso Dios no puede perdonar nuestros errores, no puede perdonar nuestros pecados? Ciertamente Dios es un Dios grande en misericordia. La palabra del Señor dice que Él es lento para la ira, grande en misericordia. Obviamente, había aquí un pecado y había que hacer algo. Mientras ese pecado no estuviera confesado, mientras ese pecado no saliera a la luz, el pueblo de Israel no podía tener otra victoria. Así que Jehová le habla a Josué en ese momento, porque Josué no sabía lo que estaba pasando. Él era el líder de Israel y en ese momento no sabía por qué habían sufrido una derrota tan vergonzosa. Es decir, un pueblo pequeño les había sacado carrera. Pero bueno, viene el Señor y le dice a Josué: Josué, levántate, no te quedes ahí postrado. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Note que dice Israel ha pecado, porque cuando en el pueblo de Dios hay alguien que ha permitido que el pecado entre a su vida, eso de alguna forma también afecta a todo el pueblo.
Los que hemos tenido la oportunidad de servir en una iglesia, los que tenemos la oportunidad de servir en un lugar como la iglesia, nos damos cuenta y hemos notado y sabemos esta verdad. Cuando hay alguien en la iglesia que no está bien, la iglesia tiene la responsabilidad de ayudarle, de restaurarle, no de señalarle, no de juzgarle, sino de restaurarle. Pero cuando hay pecado no confesado dentro de la iglesia, eso trae consecuencias sobre la misma iglesia. Y esto es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Había un hombre que había pecado en contra de Dios, y por causa de este hombre, todo el pueblo sufrió las consecuencias. Entonces el Señor le dice: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema. La palabra anatema significa maldición, algo que ha sido maldecido. Y hasta han hurtado, le dijo Jehová a Josué. Han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de nosotros. Uno de los principales puntos que quiero reforzar en esta hora, para ustedes que me están escuchando, que me están viendo, es el hecho de que el pecado nos separa de Dios. El pecado nos aparta de la comunión con Dios. Y mientras no renunciemos al pecado, no podremos volver a ver una victoria en nuestra vida. Esto funciona así. Cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, el hecho de seguir a Cristo no significa que automáticamente nos volvemos seres perfectos, que dejamos de tener las limitaciones que antes teníamos. Por el contrario, cuando venimos a los pies de Cristo, ¿por qué venimos a los pies de Cristo? Porque somos seres imperfectos, seres que no tenemos esperanza alguna en nosotros mismos, y por eso buscamos al Señor. Pero estando con Cristo, vamos a sufrir derrotas, vamos a sufrir algunas situaciones que no serán fáciles para nuestra vida. Pero la cuestión es esta: no vamos a quedarnos ahí. Y tenemos que ver por qué sucede eso. Una de las razones puede ser que hay todavía pecados de los que no nos hemos despojado en nuestra vida. Entonces es necesario confesarlos. En el caso de Israel había un pecado que estaba oculto y que no había sido confesado. Si continuamos leyendo, nos vamos a dar cuenta de que al final Jehová descubre el pecado de aquel hombre que se llamaba Acán. Así que Josué reúne a todo el pueblo y dice la palabra en el versículo 16 del capítulo 7 de Josué, que él se levantó de mañana y llamó a todo el pueblo de Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Note que aunque nosotros podamos ocultarnos del ojo del hombre, que aunque nosotros podamos ocultarnos de nuestro pastor, de nuestros líderes, de nuestras autoridades, aún de nuestra familia, pero no nos podemos esconder del ojo de Dios. Y esto es lo que había pasado con Acán. Él creía que nadie se iba a dar cuenta que había tomado de los despojos de Jericó y que los había llevado para su casa. Él creía que nadie se iba a dar cuenta. No sabía las consecuencias terribles que esto iba a traer para el pueblo de Israel. El Señor ya conocía lo que había sucedido. Entonces viene Josué y le habla a Acán y le dice: Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra el Dios de Israel, y así he hecho. Me imagino que en ese momento Acán viene y le cuenta en detalle todo acerca de cómo había pecado en contra de Dios. Y él describe lo que sucedió. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Y luego, si continuamos leyendo, nos vamos a dar cuenta de que Josué envía mensajeros para que en efecto vayan a verificar que ese manto babilónico, los 200 siclos de plata y el lingote de oro estaban escondidos
debajo de la cama de Acán. Qué interesante notar que el Señor siempre revela lo que está pasando y que del ojo del Señor ninguno de nosotros puede escapar. En este caso, si usted sigue leyendo ese capítulo 7, se va a dar cuenta de que el castigo para Acán fue bastante fuerte, porque en ese momento todavía el pueblo vivía bajo la ley. En ese momento el pecado se castigaba directamente con la muerte. Ahora bien, nosotros hoy en día estamos bajo el tiempo de la gracia. Jesucristo vino al mundo para morir por nuestros pecados. Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre en la cruz por amor a nosotros. Y trajo consigo gracia para nuestra vida. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo inmerecido. Es un regalo que ni ustedes ni yo merecemos, pero que obtuvimos gratuitamente por medio de la sangre de Cristo. Eso hizo Jesús. Y aunque ya no estamos bajo el tiempo de la ley, pero la palabra del Señor es clara cuando dice que la paga del pecado es muerte. Pero luego añade y dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Eso significa que ahora no solamente se habla del castigo y de la condenación que en efecto habrá para aquellos que no reconozcan sus pecados y se arrepientan de ellos, sino que también hay una esperanza de poder volvernos al Señor, de que Él nos perdone, de que Él nos limpie y de que Él nos haga sus hijos. Hoy en día tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Acán se arrepintió de su pecado, pero lamentablemente para él, como estaba bajo el tiempo de la ley, él tenía que pagar su propia culpa. Él tenía que limpiar su propio pecado y enfrentar su propio castigo. Y el castigo de Acán era la muerte. Si nosotros continuamos leyendo, dice en el versículo 26, y qué triste terminar de esta manera. El final de Acán es un final triste. Dice la palabra del Señor en el versículo 25, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Estamos hablando de que Acán y toda su familia, sus animales, toda su descendencia, pagó ese pecado. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira. En ese momento Acán tuvo que pagar su propio pecado. Hoy en día, Jesucristo ya pagó por nuestros propios pecados. Y aunque, si bien es cierto, hay una condenación para aquellos que no confiesen sus pecados, pero usted hoy en día tiene la oportunidad. Ahí donde usted está, si usted no ha confesado todavía a Cristo como su Señor y Salvador, déjeme decirle algo, ya no estamos bajo el tiempo de la ley, estamos bajo el tiempo de la gracia. Hoy tenemos la libertad, la oportunidad de acercarnos confiadamente al Señor y sabemos que Él será fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para librarnos de la condenación eterna. Después de que Acán confesó su pecado, después de que hubo juicio en contra de él y de que le purificaron al pueblo de Israel, nos vamos a dar cuenta de que Josué una vez más volvió a atacar la ciudad de Jai y la ciudad de Jai fue destruida. Estamos hablando de que después de la derrota vino la restauración para el pueblo de Israel. Si aplicamos eso para nuestra vida, nos vamos a dar cuenta de que el pecado tiene poder para destruirnos, pero si nosotros nos arrepentimos a tiempo, Dios tiene la oportunidad de restaurarnos y darnos una victoria todavía mayor de la que hemos tenido anteriormente. Así que tenemos que tomar el ejemplo el día de hoy, y el propósito de este mensaje es que tomemos el ejemplo del pueblo de Israel y que lo apliquemos a nuestra vida. Ciertamente vamos a enfrentar momentos de crisis, vamos a enfrentar momentos de dificultad, vamos a enfrentar derrotas, pero ante todo debemos saber que si nos arrepentimos y si nos volvemos de todo lo malo que hemos hecho, Dios tiene el poder para perdonarnos. Es el único con el poder de perdonar, es el único con el poder de restaurar, es el único con el poder de liberar
y de perdonar nuestros pecados. Así que ahí donde usted me está escuchando, déjeme hacerle una invitación, déjeme decirle que Cristo le ama, Él quiere perdonarnos, Él quiere restaurarnos. La derrota que hemos pasado, si usted ha pasado, si está pasando en este momento por una situación de crisis, por una situación de dificultad, déjeme decirle, su historia no termina ahí. Dios tiene una oportunidad y Dios le quiere dar esa oportunidad a usted. Es momento de recibirla, es momento de aceptarla, así que yo quiero hacerle esta invitación para que abra su corazón a Jesús y permita que Él restaure su vida. Déjeme terminar con una oración, ahí donde usted está. Permítame orar por usted y que el Espíritu Santo toque su vida y que así como Israel podamos volvernos de nuestros pecados y acercarnos a Él confiadamente. Señor que estás en los cielos, te pido que en este momento bendigas a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, Señor, a través de este canal, a través de este programa, ahí donde ellos están, Señor, en su trabajo, en su oficina, Señor, en su negocio, en su casa, que puedas tú derramar de tu Espíritu Santo, Señor eterno. No importa las derrotas que han tenido que pasar, no importa, Señor, las situaciones difíciles que hemos tenido que pasar. En este momento, Señor, sabemos y confiamos que tú tienes el poder para restaurarnos, para perdonarnos y para liberarnos. Por favor, Señor, hazlo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias por habernos sintonizado en esta hora. Esperamos estar de nuevo con ustedes pronto. Que el Señor les bendiga. Es un gusto haber compartido con ustedes.